Chile a principios del siglo XX. Periodo de la clase, conocer y analizar los principales acontecimientos y características de nuestro país al comienzo del siglo XX. La línea de tiempo nos detalla las épocas y eras que hemos visto hasta el momento y que ahora completaremos con la República Parlamentaria, acontecida entre los años 1891 y 1925. Recordemos un poco lo que fue el siglo XIX en Chile. Durante el siglo XIX, tras la independencia de nuestro país, Chile se había organizado como una nación, y fueron muchos los intentos, ensayos constitucionales y personajes que impulsaron esta idea. Pero fue Diego Portales quien organiza la República y el Estado, lo que se ve plasmado en las primeras leyes de nuestro país. A su vez, dos grupos estuvieron en constante oposición, conservadores y liberales, incluso llegaron a una guerra civil en 1830. Fue una etapa de desarrollo cultural, tecnológico, intelectual, a partir de la educación. Chile también estuvo envuelto en conflictos bélicos, donde fue ganando territorio y perdiendo algunos. El siglo XIX en Chile finaliza con la Guerra Civil de 1891. Tras esto y la muerte del presidente Balmaceda, el gobierno quedaría en manos del Congreso Nacional. Se inicia así la República Parlamentaria. La República Parlamentaria es un periodo en el cual la autoridad del presidente de la República se vio disminuida y se entregaron mayores poderes a los partidos políticos que integraban el Congreso Nacional o Parlamento. Los ministros, si bien eran designados por el presidente, ellos debían rendir cuenta al Senado o a la Cámara de Diputados, por lo que se produjeron demasiados cambios de gabinete en estos años, conocido como rotativa ministerial. El sistema político tenía una participación reducida, ya que solo los varones mayores de edad podían votar, lo que significaba solo un 5% de la población. Por lo mismo, la compra de votos y cargos, el cohecho y el fraude electoral eran comunes en aquellos años, e incluso muchos miembros de una familia conformaban familias de parlamentarios. Las decisiones, más que tomarse en el Parlamento o en el Palacio de la Moneda, se tomaban en círculos sociales o grupos políticos ligados a la Iglesia Católica. La sociedad de principios del siglo XX en Chile estuvo marcada por la gran migración de personas del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida. Ellos, junto a los obreros y artesanos, conformaron las clases populares alrededor de las ciudades. En tanto, la clase alta, denominada también oligarquía, era parte de las familias que ya venían con esta condición desde inicios de la República e incluso desde la colonia. Además tenían el poder político y económico. De alguna manera se emparentaban con presidentes, parlamentarios e incluso con las autoridades eclesiásticas de la época. Las damas de la alta sociedad se reunían en clubes y se dedicaban a administrar sus hogares y a criar sus hijos. Muy pocas mujeres continuaban estudios universitarios. La era del salitre. Tras la Guerra del Pacífico, nuestro país agregó su territorio al Norte Grande, lugar en el mundo donde existía mayor cantidad de salitre. El salitre corresponde a un sustrato, conocido químicamente como una mezcla de nitrato de potasio y nitrato de sodio. El salitre era muy cotizado en el mundo, ya que era un excelente fertilizante, pero además se utilizaba para fabricar explosivos, por lo que tuvo una espectacular demanda durante la Primera Guerra Mundial en aquellos años. Debido a la gran demanda y presencia de este recurso, fue necesaria mucha mano de obra para su extracción. Desde la zona central y sur se trasladaron miles de obreros para estas funciones. Se crean un centenar de oficinas salitreras, verdaderas ciudades, con todos los servicios y comodidades para los trabajadores, que se encontraban cerca de los yacimientos. La bonanza económica del salitre. Si bien la mayoría de las empresas que explotaban el salitre eran extranjeras, el Estado de Chile tuvo importantes beneficios económicos que le permitieron a los gobiernos invertir en infraestructura y en mejoras urbanas y de servicios públicos, como construcción de caminos, puentes, puertos, alcantarillados, alumbrado, líneas telefónicas, líneas férreas, construcción de hospitales y escuelas.
La cuestión social. La riqueza del Salitre no benefició a todos por igual. El aumento de la migración desde el campo y la indiferencia de los gobernantes generó precarias condiciones de trabajo, malas condiciones de vivienda, hacinamiento y falta de acceso a agua potable y alcantarillado, la transmisión de enfermedades por falta de condiciones higiénicas y la inseguridad del trabajo infantil. A esto se denominó la cuestión social. Debido a lo anterior, los obreros se organizaron y manifestaron su descontento e intentaron buscar soluciones como leyes laborales, seguro médico, mejora de salarios y condiciones de seguridad. Se desarrollaron huelgas en distintas ciudades del país. La más conocida fue la matanza de la escuela Santa María de Iquique, en la que murieron cerca de 3.000 obreros de Salitre en manos del ejército y la policía ordenadas por la autoridad. A pesar de los intentos de la Iglesia como de las organizaciones de los trabajadores, esta situación continuaría y se agudizaría en los años venideros. Las ideas fuerzas de esta clase son: el sistema político imperante era el parlamentarismo dominado por el Congreso Nacional, el poder de la oligarquía y los grupos económicos más altos, las clases populares integradas por migrantes del campo y los obreros. El salitre era la principal actividad económica generada gran fuente laboral y riqueza para el país. La bonanza del salitre fue invertida en obras públicas y mejoramiento urbano. Sin embargo, las clases populares y trabajadores poseían una situación precaria en lo laboral y en lo cotidiano conocido como cuestión social.